Señor, que ocupamos aquí en la tierra para poder vivir esa vida abundante que solamente proviene de ti, maravilloso Rey. Gracias por la oportunidad de este día de impartir tu maravillosa vida a través de la palabra viva y eficaz, que penetra, Señor, en cada corazón, en cada vida, renueva el entendimiento y transforma el alma, Señor. Nuestro único objetivo es que tú cada día seas más formado, que tu formación sea perfecta, Señor, y que nuestra alma pueda expresarte, Señor, aquí en la tierra. Gracias por esa vida maravillosa que nos impartiste y que nos proveíste, para que ya no vivamos nosotros nuestra vida, sino tú vivas tu vida a través de nosotros, que somos tu cuerpo, somos tu iglesia y estamos totalmente coordinados por la cabeza que eres tú, maravilloso Cristo, en este tiempo. Esa cabeza espiritual que gobierna a la iglesia. Por eso cada día necesitamos entender este maravilloso evangelio de la gracia, de esa maravillosa justicia en Cristo Jesús que nos proveíste, aunque no lo merecíamos, esa salvación eterna, esa vida eterna, ese depósito que nos has hecho, que es tu morada, Señor, que tú le hiciste para ti, para habitar entre nosotros y con nosotros. Gracias, Señor, por todas las añadiduras que vienen a través de escuchar esta palabra de gracia, por la sanidad de nuestros cuerpos. Gracias porque somos sanos por tus heridas. Gracias por la manifestación financiera en cada área de nuestra vida, por la saciedad de larga vida, Señor, para poder predicarte y darte a conocer a esta humanidad, Señor. Por esa oportunidad que nos das, somos sanos por tus heridas, Señor, y tú has saciado esa larga vida para nosotros, pero también has proveído una vida abundante, Señor, para que no tengamos necesidades, aunque sabemos, Señor, que las necesidades son solamente la añadidura. El suplir las necesidades son la añadidura de participar y de entender en el reino maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, en el cual estamos y en el cual participamos. En el nombre de Cristo Jesús declaramos la sabiduría y la revelación en cada oyente y cada creyente en esta noche, Señor, que se alumbran los ojos del entendimiento de cada persona que nos va a oír de manera directa o diferida. Gracias te damos porque eres tú el que produces en nosotros el querer como el hacer, Señor, porque creemos que tenemos la mente de Cristo que se nos fue proveída ya a través de tu maravilloso Espíritu que habita en nosotros. Tenemos esa mente gloriosa de Cristo. Declaramos que cada día estamos siendo capacitados en este maravilloso, en estos códigos de este glorioso reino de Cristo. Estamos siendo capacitados, Señor, para operar así como tú aquí en la tierra, llegar a esa estatura del varón perfecto que eres tú, Señor. Gracias por la oportunidad de ser ese cuerpo glorioso, esa iglesia gloriosa que porta tu vida maravillosa y la expresa a cada oyente y cada creyente de esta humanidad en Cristo Jesús, Señor. Gracias. Gracias porque estamos cerrando un año más donde nos proveíste todas las cosas que requeríamos, Señor, desde la salud a nuestros cuerpos, desde el alimento, el vestido, la bebida, desde tener una casa, Señor. Agradecidos por tu amor y agradecidos por tu bondad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos los que estamos acá reunidos, y bienvenidos a cada persona que nos están y nos van a comenzar a ver o nos van a ver a través de estos medios, ya sea de manera directa o diferida. Estamos transmitiendo directamente desde la página Fe y Poder Guadalajara, así como de Palabra de Fe y Gracia Jalisco, y también de algunos grupos por ahí, cristianos de Jalisco, iglesias cristianas de Guadalajara, y algunos grupos por ahí de gracia, aunque creemos que ya muchos han aportado gran parte del conocimiento que tenemos acerca de la gracia, pero creo que todavía podemos contribuir con un granito de arena para añadir más a lo que Dios nos ha dado y a lo que hemos entendido a través de este maravilloso evangelio, que literalmente es un evangelio que es insuperable con cualquier otro
pacto que se haya hecho. Este evangelio que es en Cristo Jesús es insuperable con cualquier otra manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. No puede superar todo lo que existe en este glorioso y maravilloso pacto, que realmente esas son las buenas noticias que Dios nos trae a nosotros en nuestras vidas, ¿ok? Muy bien, pues bienvenidos José, Rosalba y cada persona que esté conectada a través de estos medios de comunicación, de Facebook, de nuestras páginas, así como también cada persona que se vaya a conectar de manera diferida también en nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde están todas las enseñanzas en listas de reproducción, totalmente disponibles y gratuitas para cada uno de ustedes. Están ya disponibles por ahí. Entonces, bienvenidos cada persona también que nos ve de las distintas ciudades, países o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, de España, de cualquier otro continente, país o población de habla hispana, también son bienvenidos. Si tuviésemos oportunidad y usted tenga oportunidad de compartir esta enseñanza, vamos a liberar, ayudar y impartir la vida de Cristo y a traer luz a las personas que andan ahorita en oscuridad, ¿ok? Muy bien, pues estamos prácticamente ya cerrando con esta serie que se llama el propósito para todo ministro, y un subtema o parte del tema que se llama el análisis contextual a la carta de Santiago, que ya lo concluimos ese, pero estamos viendo los adicionales a poder rellenar un poquito más acerca del por qué el Espíritu Santo nos impulsó a analizar la carta de Santiago, por qué el Espíritu Santo nos impulsó a entender un poquito más acerca de la fe pura, fe en nuestro Señor Jesucristo, fe sin añadirle obras humanas para poder obtener lo que ya se proveyó por gracia. Yo creo que es maravilloso poder entender que, si bien es cierto, Santiago hablaba de bastantes obras, porque, bueno, fue en un tiempo anterior a que se conoció la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Pero bueno, en la conclusión a la que estamos llegando es que, a fin de cuentas, el Evangelio de Jesucristo es aquel donde no le vamos a añadir nosotros nuestras obras para obtener lo que ya se pagó por gracia. ¿Sí me explico? O sea, es decir, en otras palabras, las obras que nosotros podemos hacer humanamente hablando son aquellas obras como agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por lo que Él pagó por nosotros, por esta salvación eterna que nos proveyó, por su vida maravillosa que nos proveyó. Pero más aún, las obras que podemos hacer nosotros aquí en la tierra es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, como el querer como tanto el hacer las obras, ¿no? Es decir, si vamos a predicar el Evangelio, ministrar a los enfermos para sanidad, si vamos a ayudar a alguien en el área económica o vamos a proveerle un alimento a una persona necesitada, entonces, o cualquier otra obra que podamos hacer aquí para corresponder a ese amor de Cristo en la cruz y para, obviamente, que el Evangelio se extienda aquí en la tierra, cualquier cosa, inclusive hasta las aportaciones económicas, todo eso que hagamos, ese tipo de obras solamente son no para obtener lo que ya se nos proveyó, sino con la finalidad de poder participar para que el reino se extienda aquí en la tierra. Uno, y por obviedad también es como un acto de agradecimiento a lo que Cristo hizo por nosotros. Realmente eso es por lo que nosotros contribuimos con Él, por lo que nos congregamos, por lo que hablamos de Él, por lo que predicamos, por lo que salimos en esos medios de comunicación. La idea principal es ayudar a alguien, proveerle la vida de Cristo a alguien, y nosotros ser esa luz que puede iluminar a una persona que a lo mejor el día de hoy fue un día complicado, difícil, un día que a lo mejor le fue, como dicen acá, como en feria. A lo mejor no fue un día bueno, pero sin embargo el oír la palabra de Dios nos da esa confianza, esa convicción y esa seguridad de que Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? Aunque el objetivo principal del Evangelio es principalmente predicar a Jesucristo, que Él se ha dado a conocer, que Él se ha expresado a través de nosotros y que Él opere a través de nosotros, que somos su cuerpo aquí en la tierra. Ese es el objetivo principal del Evangelio. Pero las añadiduras del Evangelio, todo lo que Él pagó también en la cruz del Calvario, es decir, sanos por sus heridas,
la sanidad y todas las cosas que Él nos añade como consecuencia de Cristo habitar en nosotros y manifestarse a través de nosotros, pues es algo que también podemos también disfrutar en ese tiempo, si lo creemos obviamente. Pero nosotros siempre vamos a, nuestra fe o la fe de Cristo en nosotros, la fe que vamos a operar, que es la fe de Cristo en nosotros o a través de nosotros, que es Cristo operando a través de su cuerpo aquí en la tierra, literalmente es el que va a traer la manifestación, todas las cosas que requerimos para vivir en la tierra. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir ya fue literalmente proveído en la cruz del Calvario. Solamente falta la manifestación, pero ese faltante de manifestación no es más que nosotros ejercer, operar la fe de Cristo a través de nosotros y Cristo se expresa a través de nosotros. Es decir, en otras palabras, nosotros contribuimos en ese sentido, pues contribuimos con la finalidad de que si Él nos introdujo a un reino de gloria, un reino glorioso, un reino de poder, un reino que obviamente no es de este mundo, como Él lo dijo, es un reino que no se mueve, es inconmovible, que no tiene, no tiene falla, no tiene pérdida, este reino en el que estamos nosotros. Entonces, cuando nosotros permitimos que Cristo sea el que gobierne en este reino, a través de su iglesia, créalo que todo va a estar suplido conforme a sus riquezas en gloria. No nos va a hacer falta absolutamente nada. Desde el hecho de tener, ser saciados de larga vida y tener salud en nuestros cuerpos, desde el hecho de tener suplido todo lo que nos hace falta para el diario vivir, para lo cotidiano, créalo que es algo maravilloso. Pero primero enfoquémonos en lo que es del reino, enfoquémonos en este reino de gloria, este reino glorioso, que es literalmente la expresión de Jesucristo aquí en la tierra a través de su cuerpo, la iglesia. Así es como opera Dios aquí en ese tiempo, en la época de la gracia, del nuevo pacto. Así es como Dios opera. Dios opera a través de su Hijo Jesucristo, pero impartido en el cuerpo que es la iglesia. Por consecuencia, Él opera a través de nosotros. Sería muy complicado que Cristo venga y se le presente ahorita a personas para que crean en Él. Va a ser muy complicado, porque la idea de Cristo era Él poder expresarse a través de nosotros y que la gente viera a Cristo en nosotros. ¿Sí me explico? Por eso es ahí la importancia del por qué y la gran diferencia que existe entre el evangelio que habló el apóstol Pablo, que es el evangelio de la gracia, y el evangelio que lleva una mezcla de pactos, une varios pactos, inclusive une la gracia con la ley. Es gravísimo ese evangelio. Por eso en el Apocalipsis a una de las iglesias dice el Señor que prefiere que sean tibios y no fríos. Al revés, prefiere que sean fríos o calientes en lugar de que sean tibios. Un tibio es aquel que anda entre la gracia y anda haciendo obras, anda queriendo guardar la ley para poder obtener algo de parte del Señor. Entonces es uno que dice: yo tengo que añadirle a lo que ya se pagó por gracia. Ese es el evangelio mezclado. Esas son las personas que no están ni en la gracia ni están en la ley. Es decir, nada más andan intermedios, andan queriendo entender gracia, coqueteando con la gracia, en otras palabras, pero guardando la ley. Entonces es imposible que seamos operativos, o sea, que Cristo opere a través de nosotros. Imposible si andamos con esa mezcla de pactos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando entendemos el evangelio, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1 versículo 9: saludamos al ministro Jair Camacho también, que nos ve desde la tierra de Pablo Escobar, ¿no? Hermano, que nos ve desde Colombia. Ya ni lo hacen por ahí, ni lo conocen en Colombia, yo creo. Entonces es una tierra de bendición realmente, porque ahí hacen congresos de gracia. Anualmente hacen unos que le llaman, creo que algo así como congresos de verano, algo así de gracia, ¿no? Entonces es una tierra donde hay muchos hermanos en Cristo, en Colombia, que entienden la gracia perfectamente, que predican gracia, que expresan a Cristo, o Cristo se expresa a través de ellos. Así es que
Es una tierra de bendición. Algún día conoceremos Colombia. Ya esa época pasa de Pablo. Ahora ya no es Pablo Escobar, ahora es Pablo de Tarso, ¿no? Gloria a Dios. Muy bien. Entonces Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, dice Pablo. Vea el evangelio que predicó Pablo. Ve el evangelio de Jesucristo. Dice Pablo, porque testigo me es Dios. Otra vez estamos en Romanos capítulo 1 versículo 9. ¿Listos? Porque testigo me es Dios, dice el apóstol Pablo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Ok? Entonces, Pablo estaba hablando de que había un único evangelio. Y es que no hay dos evangelios. En el primer siglo, obviamente que era un tiempo de transición entre el judaísmo y el cristianismo, o el judaísmo mesiánico para llegar al cristianismo. Judaísmo mesiánico, todos los judíos israelitas que creyeron en el Señor, pues como Pedro, Juan y todos ellos, ¿no? Los hijos de Zebedeo, etcétera. Todo ese pueblo judío, todos esos judíos que creyeron en el Señor Jesús, digo judíos, me refiero a israelitas en general, ¿no? Todos los judíos que creían en el Señor Jesús, obviamente practicaban todavía la ley, aunque creían en el Señor Jesús, porque era obligatorio, era algo obligado en ellos. Pero en la transición porque no entendían todavía la gracia, pues. Santiago no entendió la gracia, Pedro al principio no entendió la gracia, aunque después la comprendió. Y por ahí vamos a ver si metemos un poquito de las cartas del apóstol Pedro, donde algunas de las cosas por las cuales lo exhortó el apóstol Pablo, lo exhortó al apóstol Pedro, era precisamente por esa mezcla de pactos. O sea, andaba queriendo comer con los gentiles, siendo libre, en el sentido de no guardar las leyes dietéticas de la ley. Andaba con los gentiles, pero de repente llegan personas y el apóstol Pedro, por quedar bien con los judaizantes que llegan de Jerusalén, ahora se retrae y ya no convive con los gentiles. Ya no come con los gentiles, dice el apóstol Pablo. Lo que quiere decir que ahora regresa otra vez a guardar la ley. De repente anda con los gentiles y de repente anda en la ley. Pedro en sus inicios, yo creo que fue antes de entender la gracia en su totalidad, porque creo que Pedro fue uno de los hombres que más entendió la gracia, aparte de Bernabé, que anduvo con el apóstol Pablo. Creo que fue uno de los hombres que entendieron gracia, bueno, hablando de judíos, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pedro dijo que aún a él se le complicaba entender la gracia, porque dice que las cartas del apóstol Pablo eran difíciles de entender, dijo el apóstol Pedro. Entonces, lo que quiere decir que el apóstol Pedro fue un hombre que, por lo menos en sus inicios, ¿no? En sus inicios andaba entre creer en Jesucristo más guardar la ley de Moisés. Entonces andaba entre dos pactos, deambulaba entre dos pactos, entre dos pensamientos, entre Cristo lo hizo todo más, ahora yo tengo que hacer cosas para obtener algo de parte de Dios, ¿no? Entonces anduvo Pedro en ese mismo movimiento, por decirlo así. Pero sin embargo, podemos entender en Gálatas 1:5 y 1:6 que sí es cierto que había dos tipos de evangelios, aunque un evangelio era el evangelio, ese segundo evangelio era el evangelio pervertido, pues. Aquel que se había contaminado con decirle a los gentiles que iban a ser salvos por creer en Jesucristo, más tenían que añadirle, tienen que hacer obras o guardar la ley de Moisés, circuncidarse. Entonces era un evangelio que, según en lo que respecta al apóstol Pablo, era un evangelio disfuncional. Era un evangelio disfuncional. ¿Qué pensaría usted de una persona que nació con 4 manos? ¿Sabe que nació, creo hace poco, nació un niño con 4 pies y 4 manos en la India? No hace poco, hace ya rato, ¿no? No sé si vive, no sé si ya murió, pero nació un niño así de 4. Ahora,
Si usted verifica alguno de los dioses de la India, regularmente ese niño nació a la imagen de uno de los dioses que veneran ellos en la India, pues. Hablando de la religión hindú, pues. Entonces, era funcional que a una persona, a un ser humano, le nacieran 4 manos y 4 pies. Era normal, es normal, es funcional. Va a competir en las carreras, puede ser una persona que practique, vaya a las olimpiadas. Por obviedad es algo disfuncional, ¿ok? Es algo disfuncional. Entonces le pongo este ejemplo tan drástico para entenderlo, para que usted entienda lo disfuncional que es el evangelio mezclado, el de la gracia, uniendo las obras de la ley de Moisés, cumpliendo las obras de la ley de Moisés. Es totalmente disfuncional, es decir, no funciona, no es operativo para la iglesia de Cristo, menos en este tiempo. No es funcional para la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué podemos pensar, por ejemplo, de personas a mí me queda muy claro ese entendimiento? Mire, me queda muy claro ese entendimiento, que es más fácil que una persona no le funcione la gracia para sanar, por ejemplo, de una enfermedad, o que se nos vaya de una enfermedad incurable, o los que murieron ahora en el tiempo de ese tiempo que pasó, ¿no? Para no hablar ni qué tipo, ni ese que duró 1 o 2 años. ¿Sabía usted que murieron hermanos en Cristo? Murieron pastores. Me tocó conocer el caso de un pastor acá de la ciudad de Hermosillo, Sonora, de un pastor que murió en ese tiempo. Era muy querido, creo, en esa zona por allá. Sin embargo, la tristeza que me da es que se quedó la esposa o la pastora con sus niños sola ministrando en esa congregación. Entonces, ¿usted cree que? Y luego nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué hay ministros que mueren antes de tiempo y hay otros que duran más tiempo viviendo? Muchos dicen, bueno, es que en la soberanía de Dios, es que Dios en su soberanía no puede cortarle los años de vida a uno y alargarle los años de vida a otro. Entonces, ¿de qué serviría que a uno se los alargue y a otro se los acorte? Entonces, no está en la potestad de Dios hacer eso, en el sentido de que Él simple y sencillamente nos dio su palabra, que es viva y eficaz. Su palabra es viva y eficaz, no nada más para que nosotros seamos colaboradores de su reino, sino para proveernos las cosas que necesitamos como colaboradores de su reino. Es decir, suplida sanidad a nuestros cuerpos, ¿entendemos? Hay un proyecto de vida planificado que Dios ha puesto en el corazón de cada ministro, de cada persona, para contribuir con el propósito eterno del Padre. Es decir, pone Él una visión, pone un futuro glorioso, pone el proyecto con el cual vamos a participar para el propósito eterno, que es Cristo impartido en esta humanidad, Cristo conocido, Cristo expresado, Cristo manifestado a través de la iglesia. O sea, hay un proyecto, hay una visión, y eso es parte de la manera en que podemos operar la fe de Cristo, ¿entendemos? Aunado a esto, creemos que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que Él no me va a castigar con ninguna enfermedad. Él no va a cortar los días de mi vida, sino que al contrario, me sacia de larga vida, como dice el Salmo 91:16. Pero, ¿qué es la parte que me corresponde a mí? No es más que recibir o corresponder a lo que Él ya pagó, porque eso es la fe, corresponder a lo que Él ya pagó por mí en la cruz del Calvario. Y cuando yo creo que por sus llagas he sido sanado, pero hay un proyecto que nos ha dado en el cual podemos contribuir para que vivir larga vida sobre la tierra y ser de beneficio para el propósito eterno del Señor, es decir, para la predicación de Jesucristo, entonces nosotros nos vemos en ese futuro glorioso. Nosotros, en otras palabras, a través de la fe podemos visionarnos en un futuro de larga vida sobre la tierra. ¿Y qué cree que va a hacer Dios? ¿Nos va a quitar la vida? Porque mucha gente que cree que quita la vida a Dios. Yo no creo que Dios quite la vida.
Al contrario, es el dador de la vida. ¿Entendemos? Entonces, si Dios, tenemos una visión de reino, la predicación de Jesucristo, que Jesucristo sea conocido, que Jesucristo, el conocimiento de Cristo y de su reino glorioso sea extendido por toda la tierra, y nosotros estamos en ese propósito, estamos en esa visión. ¿Usted cree que Dios va a decir, bueno, a mi hijo voy a permitir que viva menos años sobre la tierra? Porque si bien es cierto, él va a ser de bendición para el propósito eterno, él va a ser de bendición para la obra de Dios aquí en la tierra. Sin embargo, no lo voy a dejar que cumpla ese objetivo. ¿Usted cree que Dios va a ser así? Entonces, como regularmente la gente que murió en este tiempo es aquella gente, aquellos hermanos en Cristo, hablando de ministros o de un nivel pastoral, evangelistas, apóstoles y todo esto del quíntuple ministerio, o ministerio quíntuple, que murieron. Entonces eran personas, por uno o dos, que estaban mezclando pactos, dos que no tenían una visión de reino para establecer, no para establecer, sino para extender el reino de Cristo aquí en la tierra, para que Cristo sea el todo en todos. O sea, no había una visión. No entendían que por gracia ya se había pagado el precio por esa enfermedad, pues. Ya se había pagado el precio. Esa enfermedad se le cargó a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí por sus heridas fuimos nosotros sanados. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces, si no entendemos todos estos principios básicos, vamos a errar en palabra. Inclusive Santiago dijo que unos erraban en palabra. Sin embargo, el mismo proverbista en Proverbio 18, creo que 21, dice que la persona va a comer de los frutos de sus labios, de lo que habla es de lo que va a cosechar, de lo que va a comer. Entonces, y de la abundancia del corazón habla nuestra boca. O sea, lo que nosotros conocemos, entendemos del evangelio es lo que expresamos. Si no conocemos el evangelio y la gracia, y aún conocemos la mezcla de pactos, pues ¿qué cree que va a salir por nuestra boca? Ignorancia. Pero hay una ley, o sea, es decir, el poder que hay en tu boca es tan importante, porque de lo que tú crees es lo que expresas con tu boca. Es tan importante eso en el cuerpo de Cristo, que es la manifestación de Cristo aquí en la tierra. Si no hablamos lo que creemos, Cristo no se puede manifestar. Si no vamos a ministrar a un enfermo y le hablamos la palabra, imponemos las manos, Cristo no se va a manifestar para sanarlo y para liberarlo y para rescatarlo y proveerle la salvación eterna. Entonces, ¿por qué entonces personas murieron en ese tiempo? Porque no entendían esos principios básicos. No entendían que ya todo había sido pagado por gracia. Hay personas que creen que Dios los va a mantener enfermos con un propósito. Pónganse a pensar. Este ministro que murió acá en el noroeste, digo, por respeto, pues no menciono su nombre, pero, y la verdad no lo hago con el fin de, él ya está con el Señor, está en una posición mejor, ¿no? Pero no era la voluntad de Dios que se fuera a corta edad. Estamos captando, o sea, y no lo hago con la finalidad de criticarlo a él como persona, sino de poner un ejemplo de cómo nosotros debemos de estar agradecidos por lo que nos ha enseñado y nos está enseñando el Señor acerca de cómo operar la fe de Cristo en nosotros. ¿Entendemos? Uno, para entender que hay un propósito del Padre en el cual tenemos que participar todos. Somos participantes de su naturaleza, pero somos participantes de su reino también, como ciudadanos de un reino de gloria, ¿ok? Entonces, esta persona, 15 días, si no es que 8 días antes de morir, bueno, ya andaba, se veía que andaba como tosiendo, ¿no? Ya andaba así, andaba con ese tipo de tos. Y esta persona, hay algo que me impacta a mí, por ejemplo, en el caso de Abraham. Mire, vamos a Romanos 4, Romanos capítulo 4, por favor, es muy importante esto. Mire, vamos a ver acerca de la fe de Abraham, ¿no?
La fe de Abraham es Romanos 4:18, por favor. Obviamente que no era la fe de Cristo. Obviamente que era una convicción natural en el corazón de Abraham. Dice, y él creyó en esperanza contra esperanza, hablando de Abraham, ¿ok? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Es decir, a Abraham se le mostró a través de la arena del mar, a través de las estrellas, se le mostró cómo él iba a tener prole o descendencia cuando su mujer era totalmente estéril. Cómo poder creer en multitudes que iban a tener como descendencia, que iban a salir de ti, cuando tu mujer es estéril y a una edad avanzada de 75 años. O sea, ¿cómo creer? Por eso dice, creyó en esperanza contra esperanza. Primero, por la edad de su bella dama, y segundo, porque Dios le mostraba y les mostraba las estrellas del cielo. Imagínese creer en algo que te muestre Dios y va a decir, tu descendencia son como las estrellas del cielo. Si la puedes contar, así será tu descendencia. Póngase a pensar entonces. Pero creer por los símbolos naturales que Dios le mostraba a Abraham. Es decir, le mostraba el cielo, pues. Sin embargo, este hombre, a pesar dice el 19, y no se debilitó en la fe, porque la fe de Abraham obviamente no era la fe de Cristo en él, que es muy diferente a la fe que nosotros portamos, ¿ok? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Es decir, este hombre dice que no dudó, y por obviedad, a través de la fe en lo que Dios le mostró, de lo que iba a venir en un futuro, a través de ello. Pero había algo más importante que mostrarle las estrellas del cielo, ¿sí sabía? Así será tu descendencia como las estrellas del cielo. Había algo más importante que le mostró Dios a Abraham, por lo cual su fe se cimentó no en algo que veía como estrellas, sino en alguien que vio. Es decir, Dios le mostró a través de un cordero, le mostró en Génesis 15 y le mostró en Génesis 22. En Génesis 15 se partieron los animalitos por el medio y ahí vio a Cristo, simbolizando esos animalitos a la crucifixión, la muerte de Cristo y el derramamiento de sangre de Cristo, ¿ok? De nuestro cordero. Pero en Génesis 22 también le mostró a través de un cordero en una zarza que fue sacrificado en lugar de Isaac. Le mostró Dios al cordero, le mostró a Cristo, tuvo una visión de Cristo. Entonces la fe de Abraham era una fe cimentada principalmente en la, ¿cómo le puedo decir? En lo que Dios le mostró, es decir, al Cordero de Dios. En eso se basó la fe de Abraham. Por eso dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa. ¿Qué dice? No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Si en el Antiguo Testamento, es decir, todavía no estaban bajo la ley en la época de Abraham, si en el Antiguo Testamento, mi hermano, Dios le mostraba a Cristo a aquellos hombres, le mostró a Cristo siempre, a través de sombras, tipos y figuras, por lo cual la fe de las personas está cimentada en el Cordero. ¿Entendemos? Estaba siempre cimentada en el Cordero de Dios. Y aquí dice en el versículo 21 que Abraham estaba plenamente. Es tan trascendental cuando la fe de un creyente llega a este extremo. La convicción de una persona llega a ese extremo es porque realmente lo cree. Y lo que cree, eso es lo que él va a recibir. ¿Sí sabía? Sea bueno o sea malo. Ese es el gran problema. Dice que Abraham estaba plenamente
convencido, es decir, 100%, es como si ahorita dijéramos, estoy 100% convencido. ¿Entendemos? De que algo es verdad para mí. Plenamente convencido que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahora nuestra fe está cimentada en que estamos plenamente convencidos, no de que Dios va a hacer lo que prometió, sino que ya lo hizo ahora en Cristo Jesús. ¿Entendemos? Es una gran diferencia. Pero a la palabra que me quiero enfocar yo es a esta. Plenamente convencido significa que estás totalmente, que si alguien te dice y estás arriba de este segundo piso y alguien te dice, y si Dios te dice lánzate de espaldas que yo te voy a tomar entre mis brazos, lo haría. Ese es plenamente convencido, ¿no? ¿Estamos entendiendo? Plenamente convencidos. A ese grado llegó esta persona hace más de 2 años. Él dijo y expresó estas palabras: estoy plenamente, 8 días antes de que muriera, estoy plenamente convencido que este virus, no sé cómo decirlo, está correcto decirlo así, estoy plenamente convencido que este bicho es verdad. Así lo dijo, así lo expresó con esas palabras. A mí nadie me lo contó, o sea, yo vi el video. Estoy plenamente convencido que este bicho es verdad. Qué maravilloso que nuestra fe estuviera cimentada en eso, ¿no? Estoy plenamente convencido que Dios es fiel, que lo que prometió y ahora ya es una herencia para mí, lo va a manifestar. En esa plena convicción, mi hermano, no puede fallar nada. Nada puede fallar en la tierra. Si yo creo que estoy plenamente convencido que voy a vivir 120 años, voy a vivir 120 años. Pero obviamente con un propósito, participar con ese propósito de nuestro Señor, ¿ok? Estamos captando. Por cierto, hablando de edades, el día pasaron ahí la foto de un monje, de un budista de 109 años. Obviamente que como ellos se restringen mucho de alimento, pues ya era más huesos que carne lo que tenía el pobre señor. Pero nosotros, si vemos la imagen de esa persona que está totalmente, o sea, todavía tiene vida, pues 109 años, pero parece momia, pues. Pero con los mexicanos no va a pasar lo mismo, ¿no? Porque comiendo tortas ahogadas yo creo que no vamos a llegar al grado de que se vean las costillas en nosotros, ¿no? No va a pasar con nosotros. Pero un hombre de 109 años. Y otro, empezaron a comentar ahí, ¿no? Me llamó mucho la atención, me fui a los comentarios. Y otra persona, es que mi abuelita murió a los 120 años, dijo uno ahí. Y después su hija murió a los 110. O sea, muy sencillo. En la antigüedad las personas duraban más de 100 años. ¿Sí sabe eso? Hay historias ahorita de señoras de mucha edad que sobrepasan los 100 años. Y luego se preguntan, bueno, pues ¿por qué mi bisabuelita o mi abuelita murió de 99 años, un ejemplo, ¿no? O 105 años. Pero ese señor tiene 109 años. Creo que ya murió ahorita, ¿no? Pero no sé si el año pasado ese monje budista tenía 109 años. Y otro salió que su abuelita, estamos hablando aquí de México, de Ciudad Juárez, la abuelita o bisabuelita de él murió 120 años. Estamos hablando en 1900, no sé si es en los 90 por ahí. Esa señora duró 120 años. O sea, ellos estaban desde 1800 y feria, cuando la revolución, por una de las revoluciones acá en México, cuando los zapatistas y todo ese asunto. Bueno, fue después de eso, ¿no? Un poquito después. Pero alcanzaron a vivir todo, terminaron un siglo, o sea, nacieron antes de un siglo, vivieron todo un siglo y continuaron todavía con el siguiente siglo. Vamos a empezar. Qué impresionante. Y muchos de ellos ni siquiera conocían a Cristo. Muchos de ellos. Ahorita hay una señora que era una hermana en Cristo, no sé si allá en Nicaragua, Guatemala, una viejita
y todavía anda corriendo, por cierto, corta leña y todo el rollo, también de una edad muy avanzada. Entonces, yo creo que si estamos plenamente convencidos, así como esta persona estuvo plenamente convencido para lo malo, es decir, él estaba plenamente convencido que ese mentado bicho era una verdad. 8 días después no podía respirar y se nos murió el hermano en Cristo. 8 días después. Entonces, en el tiempo ese complicado que pasamos mundial, yo estaba plenamente convencido que yo no iba a morir y que iba a salir de eso. Y por eso es que es la gran diferencia de por qué muchos se quedan, se rezagan y otros avanzan. Porque la idea de Dios, por eso le voy a pasar esa enseñanza creo que del apóstol Luciel, estuvo acá, creo que en Chihuahua. Lo voy a compartir, lo estaba oyendo apenas y lo voy a compartir para que vea que lo que hablaba que tenemos un Dios siempre que va avanzando, siempre hacia adelante. Obviamente que no avanzamos hacia atrás, ¿no? Por obviedad. Siempre en avance, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Siempre vamos avanzando en Cristo. No nos podemos quedar estancados pensando en si va a funcionar o no va a funcionar el evangelio, pues. Sino al contrario, tenemos que ser personas que comencemos a creer lo que Él ya pagó en la cruz del Calvario. Y si creemos lo que Él pagó en la cruz del Calvario y que tenemos un proyecto de vida, un propósito por el cual vivir. Por eso, no sé si suene jactancioso, pero yo creo que en enero de 2024 vamos a todavía estar ministrando, vamos a estar conviviendo y vamos a estar unidos, ¿no? Todo lo contrario, cuando por ignorancia se dice es que no tenemos comprada la vida, es que no sabemos cuándo Dios nos llame. Pues Dios no nos puede llamar si hay un proyecto, una visión de fe. Imagínense, Sergio Soto, ¿no? Pues que tiene el proyecto del Domo La Fe, que quiere salir también a varios países para ser de bendición en apoyo económico, a lo mejor para otros ministros de gracia. Queremos construir el Domo de la Fe, queremos traer salmistas, queremos todo ese proyecto que tenemos para evangelizar Jalisco y llevarnos ese proyecto a otras ciudades de México también, y llevarnos a lo mejor a otros países también, ¿por qué no? Y que sea de bendición esos proyectos y esa visión que tenemos para rescatar personas de las tinieblas y trasladados al reino de Cristo. Y tenemos ese proyecto, ¿no? Y es un proyecto donde yo me veo de 60, 70, 80, 90, 100 años todavía con ese proyecto. Y de repente Dios, no, pues ya me voy a llevar a mi hijo Sergio, 70 años y ya me lo llevo. Y el proyecto incumplido y la visión que tenía de fe para predicar más tiempo el evangelio sobre la tierra. No, pues no lo cumplas. Yo te quiero en el cielo como una rosa en mi jardín. Póngase a pensar, ¿usted cree que Dios va a ser así? Como muchos creen, ¿no? Que cuando alguien se muere se va y es un rosal en el jardín de Dios. Dios no ocupa florecitas en el cielo. Dios quiere creyentes, hijos de Él en la tierra, para que ayuden a que la vida de Cristo sea impartida en otros que no conocen a Cristo. ¿Entendemos? Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Estoy hablando de la voluntad de Dios. Siempre será buena, agradable y perfecta. Romanos 12:3, 12:2 y 12:3. Ok. Muy bien. Entonces, no sé ni por qué empecé con ese tema, pero la idea, a alguien le va a servir. Por algo lo dije. Entonces, cuando hablamos del evangelio de Cristo, es que nosotros somos participantes, no nada más de su naturaleza, sino somos participantes para que el evangelio, estas buenas noticias, se extiendan a toda la humanidad. ¿Entendemos? Y el evangelio de Cristo no va a ser aquel que vaya con mezcla de pactos. O sea, Cristo más Moisés no va a funcionar. Y por eso salió el tema, claro, por eso salió el tema de por qué muchos ministros, hermanos, evangelistas, Dios mío, hasta esa época conté 300 pastores muertos
300 pastores muertos. Y en la mayoría de ellos, digo, no es por juzgar, sino estamos juzgando un sistema de enseñanza, obviamente. La mayoría de ellos eran personas que le imponían a las mujeres el velo y el vestido largo. Muchos habían muertos, muchos, en ese tipo de religión, pues. Que obviamente son hermanos en Cristo, ¿captamos? Son hermanos en Cristo. Sin embargo, nos damos cuenta, pues, el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de Jesucristo, el Nuevo Pacto, es aquel donde entendemos que todo fue pagado en la cruz del Calvario. Y de que si nos hace falta algo aquí en la tierra es porque nosotros tenemos que comenzar a operar. Primeramente entender el Cristo que portamos, el Cristo que nos habita. Entender que ese Cristo todo lo pagó en el consumado es. Entender que todo lo que pagó es un beneficio para mí, para usted. Y apropiarnos de lo que ya nos proveyó, de todo el bien que depositó en nosotros, por Él que habita en nosotros. Entonces, cuando empezamos a entender estos principios básicos, empezamos a operar la fe de Cristo en nosotros a través de ese entendimiento de Cristo, de lo que del consumado es ese entendimiento, porque no todo el mundo lo tiene. No todo el mundo cree que ya fue consumado todo. Hay personas que quieren todavía hacer para merecer. Es decir, acabo de ver un mensajito por ahí también de una persona que dijo: hermanos, vamos a ayunar 21 días para poder pedirle a Dios que nos sane. ¿Cómo que vas a ayunar 21 días? O sea, entonces la sanidad va a estar por tu sacrificio. Entonces la sanidad va a ser por cuánto dejes de comer y restringas de alimento tu estómago. Nunca fue el propósito de Dios y la voluntad de Dios que las personas dejaran de comer para oír la voz del Espíritu Santo. Nunca fue. ¿Por qué nunca fue? Porque Él dice: como el ser humano está separado de mí, ahora le voy a dar mi espíritu para que habite ahí con Él. Y a través de mi espíritu va a estar en contacto directo el Espíritu de Cristo con el Espíritu humano unidos. Ya no voy a estar alejado de ellos. Los voy a escuchar las 24 horas del día. Hasta los ronquidos los voy a oír. ¿Entiende? Hasta cuando vayan al baño voy a estar yo con ellos ahí. ¿Cómo que hay que ayunar para ver si Dios nos oye y nos escucha? Y hagamos una cadena de oración para ver si Dios quiere sanar a fulano hermano que se le diagnosticó cáncer. Y eso es muy difícil de entender ahorita en este tiempo. Muy complicado cuando están bajo un sistema religioso en la combinación de la gracia con la ley. Muy difícil de entender estos principios. Muy complicado entender lo que se consumó en la cruz del Calvario. Por eso el evangelio puro, mi hermano, es aquel cuando te dice la palabra es viva y eficaz. El evangelio es vivo, el evangelio es esa palabra viva y eficaz. El evangelio es Cristo, la palabra viviente. Esa palabra que habita en nosotros y que necesitamos informarle a esta alma todo lo que ya Cristo pagó, lo que es y dónde vive Cristo. Tenemos que informarle a esta mente. Tenemos que informarle. Por eso Pablo dice: porque Dios me es testigo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Usted tiene que escuchar las buenas noticias de su Hijo, no las buenas noticias de lo que Dios hizo con Moisés, que hizo con Josué, que hizo con Abraham, porque a todos ellos Dios les mostró al Cristo eterno, a todos ellos. A Abraham le mostró Cristo, a Isaac le mostró Cristo, a Jacob le mostró a Cristo. Gran parte de la vida que vivieron ellos no la vivieron para ellos, sino para ser un ejemplo para nosotros. Y gran parte de la vida que vivieron ellos fueron también para simbolizar, uno, a Cristo, dos, a la iglesia de Cristo. Primera carta de los Corintios capítulo 9 versículo 18, por favor. Primera carta de los Corintios capítulo 9 versículo 18. Entonces el evangelio de Cristo siempre le va a dar seguridad.
siempre nos va a dar seguridad. Primera carta de los Corintios 9:18, ¿ya lo tiene? ¿Cuál pues es mi galardón? Dice el apóstol Pablo, que predicando el evangelio presente gratuitamente. ¿Cuál evangelio? ¿Habrá acaso un segundo evangelio? Al principio, cuando comenzó Santiago a hablar y escribe su carta en el 44, obviamente había un segundo evangelio que no es un evangelio, sino es el evangelio de Cristo, todavía con cierto nivel de ignorancia, para no poner más feo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, no existen dos evangelios más que el evangelio de Cristo. Nuevamente, ¿cuál es mi galardón? Dice Pablo, que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Entonces, entendiendo evangelio como obviamente buenas noticias, como ya todo lo entendemos, pero más que eso, el evangelio es Cristo en nosotros. Esa es la buena noticia, Cristo operando a través de su iglesia, Cristo manifestándose a través de su iglesia. Ese es el evangelio prácticamente. Y si hay algo diferente a Cristo que hemos estado oyendo, las personas que no ven por internet están oyendo algo diferente a Cristo, porque no hay otro evangelio, dice Pablo, predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. Puede haber una perversión del evangelio, pero no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es aquel donde Cristo lo es el todo y lo es en todos. Siempre la voluntad de Dios y el propósito eterno fue siempre Cristo venir a operar, a gobernar aquí en la tierra a través de su cuerpo. Siempre lo fue Cristo. No nada más venir a rescatarnos, porque esa no es la finalidad, es el medio. Y yo estoy de acuerdo con muchos predicadores que venir a salvarnos de la posición de tinieblas en la que estábamos no es la finalidad, no es el objetivo de Dios. Venir a rescatarnos y salvarnos, no. Ese solamente es el medio, por lo cual quiere Él formarse en nosotros para venir a ser y habitar en familia y expresarse a través de nosotros como el cuerpo de Cristo. Es decir, Él venir a gobernar a través de su iglesia. Esa sería la finalidad del evangelio. Entonces, no hay dos evangelios. Efesios capítulo 6, versículo 19. Bueno, vamos a leer desde el 18, por favor. Orando en todo tiempo, obviamente está hablando en un contexto en que está hablando acerca de la armadura de Dios. No es nuestra armadura, sino la armadura de Dios. Y realmente todo en lo que se refiere a la armadura de Dios es aquello de lo cual fuimos despojados. Cuando en la gloria en la que operaba Adán, cuando fue creado a imagen y la semejanza de Dios. Es decir, Adán, si se veía a Cristo en el inicio de la creación, es como si viese, si se pudiera ver a Adán. Ver a Cristo y Adán era prácticamente lo mismo, porque Cristo fue el postrer Adán. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la manera operativa, en la manera que operaba el primer Adán, era la manera que o por lo menos debió haber operado, así como operó el postrer Adán, que es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Porque fue hecho a imagen y a la misma semejanza. No nada más a la imagen en el sentido de que tiene un parecido, sino en la semejanza en la cuestión operativa o de la manera en que iban a operar en la tierra, ¿ok? Es decir, reinando. ¿Sabía que nosotros fuimos creados para reinar?
No fuimos creados para ser subajados, para ser esclavizados, y mucho menos esclavizados por las costumbres y el legalismo de los hombres. Inclusive nosotros no fuimos creados para ser esclavizados bajo una ley mosaica, porque la ley mosaica creaba esclavos. ¿Sí sabe que lo único que creaba era esclavos? Porque no era el objetivo de la ley rescatarnos, salvarnos, ni vivificarnos, ni perfeccionarnos. No era el objetivo. La mayoría que estaban bajo la ley vivían en esclavitud. Por eso dice en Gálatas capítulo 4 que Él vino a liberar a aquellos que estaban en esclavitud, los que estaban bajo la ley y vivían como esclavos. Por eso le dice, aunque el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Por qué no hay una diferencia entre el hijo y el esclavo? ¿Por qué no hay diferencia entre los hijos y los esclavos? Porque el hijo, mientras no entienda gracia, nuevo pacto, mientras no entienda lo que pagó Cristo en la cruz del Calvario, literal, continúa siendo un esclavo, aunque es heredero de todo, porque toda herencia de nuestro Padre se nos fue dada en Cristo Jesús a todos nosotros. ¿Qué dice? Efesios 6. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En otras palabras, me quedé ahí, ¿no? La armadura de Dios es aquello del cual fue despojado Adán, y ahora se nos dio en Cristo Jesús. Es decir, lo tenemos todo en Cristo Jesús. Y por eso habla el yelmo de la salvación, por eso habla la coraza de justicia, y todo eso es un entendimiento que debemos de tener nosotros. Coraza de justicia, pues que somos totalmente justificados por su gracia. El escudo de la fe, que también fue proveído por Él. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Entendemos? Todo fue proveído por Él. Nosotros nada más, en otras palabras, crecemos en el entendimiento para que esa armadura, entender la armadura que tenemos ahora como hijos de Dios. Entonces dice, y por mí, es decir, orando por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y luego dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Cuando escribe la carta a los Efesios, Pablo estaba encarcelado en Roma, y desde ahí escribe la carta a los Efesios. Creo que escribe una de las cartas a Timoteo, y no recuerdo qué otra carta, no sé si es Filipenses, algo así escribe, como unas 3 o 4 cartas escribe ya encarcelado. Entonces dice, por eso dice y menciona la palabra, que oren por mí a fin de abrir mi boca y me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Cuál era ese misterio del Evangelio? ¿Qué entiende usted por misterio? Pues algo que está oculto, ¿no? O estuvo oculto anteriormente a la manifestación de Cristo, por el cual soy embajador en cadenas. Fíjese, estaba literalmente encarcelado Pablo. Soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, en otras palabras, el Evangelio del cual habló Pablo, y les sean dadas palabras para conocer el misterio del Evangelio, era hablar de Cristo. En otras palabras, ese misterio que había estado oculto por siglos, por tiempos y edades, era la manifestación de Cristo ahora en la iglesia, Cristo en nosotros. Por eso el Evangelio se trata de hablar de Él, no hablar de nosotros. Y ahí entendemos si un ministro exalta a Cristo o él se está autoexaltando y subajando a Cristo. Por ahí puse una imagen
donde hay un predicador, está la cruz, ¿no? Y está Cristo ahí. Y está un predicador arriba de Cristo predicando a una multitud. Esos predicadores, mi hermano, bueno, lo decimos con todo respeto, obviamente. Esos predicadores, lo único que hablan es de lo que ellos hacen, de lo que ellos son. Pero nunca hablan y exaltan a Cristo como el todo. Cuando usted pone ministerio, Pedrito Solá, un ejemplo, ¿no? Y luego la gente, pues vamos con Pedrito Solá, porque Pedrito Solá es el ungido. Y Pedrito Solá es el que hace milagros. Y hay una gran campaña y viene Pedrito Solá. Vaya todo Jalisco porque Pedrito Solá es el ungido. Algo así, ¿no? Y llega Pedrito Solá y le dice, vengo hermanos a impartirles mi unción. Ese tipo, mi hermano, ese tipo de expresiones es muy común entre la ignorancia que hay en el cristianismo. ¿Sabe qué es muy común? Vengo a impartirte mi unción. Pues ¿cuál unción? Si la unción que tú tienes es la misma que tengo yo. Y las personas en su ignorancia, mi hermano, van a esos lugares, a esos congresos para que se les imparta más unción. Desde el momento que están orando, mi hermano, desde el momento que están orando, estaba viendo ayer o antier un predicador, raramente los veo, es porque me aparecen ahí de repente, ¿no? De acá de México, donde hablan de un avivamiento, algo así. Y está el predicador diciéndole a los que estaban en la alabanza, obviamente, y está diciéndole, hermanos, giman, clamen por su presencia, clamen por más unción, hermanos, clamen por unción. Y luego de repente salió en que ya tienes tu milagro, tírale golpes a los cielos para que se abran los cielos y venga ese milagro que estás esperando. O sea, ¿qué estás esperando? ¿Un auto? ¿Qué estás esperando? ¿La sanidad de tu cuerpo? ¿Qué estás esperando? ¿Un trabajo? ¿Qué estás esperando, hermano? En este momento y con la unción que el Espíritu Santo te está dando, comienza a golpear el cielo para que se abran los cielos y venga el milagro. ¿Y qué cree que está haciendo la gente? Pues tirándole golpes al aire. Dios mío, dije yo. Me quedó esta expresión de un pastor que conocí, que fue mi pastor hace tiempo. Se acuerde. Dios mío, así este pastor allá. Bueno, lo estimamos mucho ese pastor. Yo en lo personal lo estimo mucho. Y cada rato cuando pasaba así como algo fuerte, ¿no? Que él escuchaba, dice, Dios mío. Imagínense qué ignorancia. Y bueno, estábamos ahí nosotros. Pues no es una crítica. Siempre estamos criticando un sistema, como les digo. No es una persona, no es el nombre de una persona, siempre será un sistema. Y si lo estamos juzgando el sistema es porque hay algo mejor que el sistema, que es Cristo, que es el Evangelio de la Gracia. ¿Entendemos? Donde ya lo tenemos todo. Yo ya tengo la unción del Santo, usted también. Yo no estoy más ungido que usted, estamos igual de ungidos todos. Ya no tengo que golpear los cielos con mi mano, simbolizando que estoy abriendo los cielos para que vengan los milagros y para que venga la bendición y para que vengan las manifestaciones. No, la bendición ya me fue proveída, que es Cristo en mí. Y por la bendición vienen todas las añadiduras de lo que yo ocupo para vivir, y lo que yo requiero ya me fue proveído conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él ya me hizo su heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Toda la herencia de Cristo es mía, ya la tengo aquí en mí, dentro de mí, y está dentro de usted. Tomémosla nada más, es todo. ¿Qué requiere? Sanidad en su cuerpo, tómela y crea que por sus heridas hace 2000 años Él llevó la enfermedad para que usted fuese sanado, por esas heridas. ¿Qué necesita? Manifestación financiera, pues ya está dentro de usted la manifestación financiera. Crea lo que en la cruz del Calvario Él se hizo pobre y esa fue su gracia para que usted fuese enriquecido. Ahí le cargaron toda maldición de pobreza para que usted fuese enriquecido. Sí, pero somos sanados, somos enriquecidos, vivimos larga vida, sí, pero para Él, por Él y para Él. No para nosotros, sino por Él y para Él. Porque hay una visión de reino que se tiene que cumplir, que el reino de Cristo literalmente venga
manifestarse en ese sentido de que vamos a dar a conocer al rey de ese reino. Juntamente con el rey vino el reino. Y la manera en que opera el reino aquí es a través de Cristo, impartido en su iglesia y manifestado a través de su iglesia. Muy bien, pues ya se nos fue el tiempo. Esperamos entender todo lo que significa hablar, como dice el apóstol Pablo, con denuedo de él, todo lo que significa el evangelio, todo lo que significa las buenas noticias en Cristo Jesús. Esperemos realmente que podamos entender nosotros que estamos para ser participantes de ese propósito, y hay el plan de Dios para nuestras vidas literalmente es que expresemos a Cristo. Cristo se expresa a través de nosotros. No hay otro plan, no hay otro proyecto, y es la manera en que el reino de Dios a través de Cristo pueda ser operativo y manifestemos ese reino aquí en la tierra. Realmente así es. Muy bien, pues agradecido con cada persona que estuvo conectada. Hermano Jair Camacho de Colombia, el ministro Federico Lara también que estuvo conectado acá, bendecido en Cristo. Las personas que también estuvieron comentando, Rosalba, José y no sé quién más estuvo por ahí, pero mandamos a veces pido disculpas porque personas que estuvieron conectadas de repente no los vemos porque se nos pierden a través después vemos los comentarios, pero agradecidos con cada uno de ustedes. Hermano Federico Lara es de Portland, Oregon, en Estados Unidos. Y los hermanos acá, Rosalba de Los Ángeles, California, y todos los demás que estuvieron conectados también de nuestra bella República Mexicana también, bendecidos en Cristo. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Les recuerdo, tienen una familia en Cristo Jesús acá, y les recuerdo que Cristo es el todo en todos. Damos gracias, Señor, porque tú eres el todo en todos. Agradecidos por tu palabra, agradecidos por tu bondad y tu verdad, agradecidos por este maravilloso pacto, agradecidos porque somos saciados de larga vida, que es la añadidura que nos has dado como añadidura del reino, Señor. Gracias por la sanidad de nuestros cuerpos también, que es la añadidura que nos has dado como parte de ese maravilloso reino en el cual participamos. Gracias, Señor, porque todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria. No nos hace falta nada, en ti estamos completos. Gracias por esa maravillosa gracia que nos ha revelado en Cristo Jesús, que a pesar e independientemente de las circunstancias que estén pasando a nuestro alrededor, nosotros nos mantenemos firmes, literalmente como un barco anclado en ti, que eres tu maravilloso Cristo, anclados y firmes, fijos en Cristo Jesús. Y no nos movemos de esa esperanza, Señor. No nos movemos del consumado es. No nos movemos de ti, maravilloso Cristo. No nos movemos de la roca, porque nuestra casa está cimentada en la roca y no en la arena. Pueden venir circunstancias adversas, pueden venir ríos, pueden venir tempestades, pero no seremos movidos, Señor, porque estamos cimentados en ti, en tu palabra, en este glorioso y maravilloso pacto. Declaramos que tu poder es manifiesto en esta noche, Señor, para sanar toda enfermedad, toda dolencia en cada persona que nos está viendo, en los que estamos reunidos acá, en el nombre de Cristo Jesús. Creemos por la saciedad de larga vida en el nombre de Jesús. Creemos que no moriremos antes de tiempo, sino que cumpliremos y participaremos en ese propósito, Señor, en ese plan eterno. En el nombre de Cristo Jesús nos visionamos de larga vida. Arriba de 100 años nos visionamos predicando tu palabra, predicando tu evangelio, predicando tu gracia, predicando de ti, maravilloso Cristo, expresándote a ti. Nos vemos, Señor, participando en la predicación tuya en esta ciudad, en este estado, en este país. En muchos países podemos llevar y ser de bendición para tu obra maravillosa, Señor. Ser de bendición para proyectar a otros ministros, apoyar a otros ministros, y que tu palabra corra, Señor, por toda la tierra. Que corra por toda la tierra. Familias enteras son, en el nombre de Jesús, salen de las tinieblas y conocen tu reino.
Te conocen a ti, Cristo, maravilloso. Son salvos de toda tiniebla. Tu vida es impartida en ellos. La vida eterna comienzan esas familias a experimentarla y a vivirla aquí en la tierra en el nombre de Jesús. Lo creo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, creo por cada manifestación financiera para estos proyectos, Señor. Porque te hiciste pobre para que seamos enriquecidos con un propósito, que es que tú seas conocido, Cristo. Y creemos no nada más por milagros creativos financieros o de sanidad, sino también creemos por una vida abundante, Señor. Esa vida que solamente proviene de ti. Gracias te damos por la oportunidad de poder visionarnos en esos proyectos del reino. En esos proyectos de tu reino, porque tu reino es inconmovible. No hay pérdida en tu reino. Nada se puede mover, lo que está escrito se cumple. Gracias te damos por cada ministro, por cada persona a los cuales va a llegar esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque llegará el tiempo en que multitudes, familias enteras de habla hispana y de cualquier idioma, Señor, te conocerán a ti, que eres el único Dios verdadero, y a que tú has enviado a Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias por hacernos esos recipientes útiles para el avance del reino aquí en la tierra, Señor. Disponemos nuestro corazón, nuestra vida, nuestras manos, nuestros pies, nuestros labios, Señor, nuestras finanzas y todo lo que tenemos y ha sido proveído por ti, lo disponemos para tu reino. En Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Señor, te damos. No moriremos, sino que viviremos aquí en la tierra para cumplir su propósito eterno. Muy bien, nos despedimos de todos vosotros y creemos que ya son bendecidos en Cristo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicados a cada uno de vosotros en Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos el próximo viernes 7:45 y el domingo a las 12 del mediodía. Bendecidos en Cristo. Amén.